Me llamo Cassidy Thornton. Tengo 28 años. Y hace apenas 3 semanas, en medio de una reunión familiar, mi padre tomó el micrófono y pronunció unas palabras que jamás olvidaré. Frente a 68 familiares, mi papá declaró algo que me marcó para siempre: solo tenemos una hija de la que nos sentimos orgullosos. Y cuando lo dijo, sus ojos estaban fijos en mi hermana mayor, Brianna. Durante 22 años viví siendo la carga de la familia. La bebé prematura que costó demasiado dinero. La hermana callada que nadie defendía. La hija relegada al último asiento de cada mesa, mientras Brianna recibía la matrícula universitaria, los elogios y todo el amor. Pero había algo que ninguno de ellos sabía. Ni mis padres, ni mis primos, ni una sola alma en esa multitud tenía idea de lo que había ocurrido 6 semanas antes. Un jueves por la noche, sentada en la mesa de mi cocina, Brianna se emborrachó y lo confesó todo: el dinero que había robado a nuestros padres, el título de enfermería que había falsificado, y las mentiras que había estado contando sobre mí desde que yo tenía 14 años. Y lo grabé todo. 14 minutos de audio que destruirían 22 años de silencio. Pero antes de contarte qué sucedió cuando presioné play, hazme un favor. Si esta historia te conmueve, dale like y suscríbete. Déjame saber en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Qué hora es en tu país ahora mismo? Déjame llevarte 22 años atrás, a una noche de enero en Georgia, cuando llegué a este mundo 6 semanas antes de tiempo y me convertí en una deuda que mi familia nunca quiso pagar. Nací prematuramente un martes por la noche en un hospital a 40 minutos de casa, porque el más cercano no tenía unidad de cuidados intensivos neonatales. Mis pulmones no estaban listos. Mi corazón tampoco. Nada en mí estaba preparado para nacer. 3 semanas en terapia intensiva. $87,000 en facturas médicas. Mis padres acababan de comprar su primera casa 2 meses antes. Mi papá, Glenn, trabajaba como camionero para una empresa de transporte regional. Mi mamá, Jolene, había renunciado a su trabajo de recepcionista para quedarse en casa con mi hermana Brianna, que tenía 3 años. Conozco la cifra exacta porque mi madre se encargó de que nunca la olvidara. Repetía la historia en cada acción de gracias, en cada Navidad, en cada reunión donde hubiera público. Cassidy casi nos lleva a la bancarrota antes de que pudiera siquiera abrir los ojos, decía. Luego se reía, los familiares se reían, y yo me quedaba ahí sentada apretando el tenedor hasta que mis nudillos se ponían blancos. Cuando finalmente salí del hospital, pequeña, frágil y envuelta en una manta amarilla, mi hermana Brianna me miró en la cuna e hizo una pregunta que se convirtió en el chiste favorito de la familia Thornton durante las siguientes 2 décadas. ¿Podemos devolverla? Todos se rieron. Mi papá, mis tías, mis tíos, incluso mi abuela Edith, aunque después supe que ella dejó de reírse mucho antes que los demás. Esa pregunta, ¿podemos devolverla?, me persiguió en cada cumpleaños, en cada boletín de calificaciones, en cada cena familiar. Brianna lo decía cuando derramaba jugo. Mi papá lo decía cuando me mareaba en los viajes por carretera. Mi mamá se lo susurraba a su hermana Ruth por teléfono cuando pensaba que no podía oírla. Pero yo siempre escuchaba. Creciendo aprendí las reglas de nuestra familia muy temprano. Regla número 1, Brianna va primero. Regla número 2, si algo sale mal, probablemente es culpa de Cassidy. Regla número 3, no te quejes de las reglas 1 y 2. Cuando tenía 10 años, gané el primer lugar en el concurso de escritura del condado. Mi profesora de inglés, la señora Hadley, llamó a casa para felicitar a mis padres. Mi mamá se olvidó de asistir a la ceremonia de premiación. Esa misma semana, Brianna quedó en tercer lugar en una competencia de atletismo escolar, y toda la familia fuimos a celebrar a Olive Garden. Recuerdo estar sentada en ese reservado con mi certificado escondido bajo la mesa, preguntándome si alguien me preguntaría al respecto. Nadie lo hizo. Pero fue en el Día de Acción de Gracias cuando tenía 14 años que algo dentro de mí se quebró. Brianna le contó a mi madre con lágrimas en los ojos, porque Brianna siempre sabía exactamente cuándo llorar, que yo había robado el collar colgante de oro de nuestra abuela Edith. El mismo que la abuela usó en su foto de boda. El mismo que había prometido heredar. Yo no lo había tocado. Ni siquiera había estado en el dormitorio de la abuela ese fin de semana. No importó.
Mi madre le creyó a Brianna al instante. Me arrastraron frente a 12 familiares en la sala y me ordenaron arrodillarme y pedirle perdón a mi abuela por ser una ladrona. Me arrodillé. Lloré. Pedí disculpas por algo que no había hecho. 2 semanas después, el collar apareció en el cajón del tocador de Brianna. La explicación de mi madre: se habrá mezclado con la ropa lavada. Nadie me pidió disculpas. Ni mi madre. Ni Brianna. Ni nadie. Esa noche encontré el viejo diario de mi madre en el armario del pasillo. No sé por qué lo abrí. Tal vez buscaba pruebas de que alguna vez me había amado. En lugar de eso, encontré esta línea fechada el año en que nací. A veces desearía que nos hubiéramos detenido en uno. Lo leí 7 veces. Seguía esperando que las palabras se reorganizaran solas. No lo hicieron. Dejé la casa el verano en que cumplí 18 años. Había ganado una beca parcial para una universidad estatal a 2 horas de distancia. Nada de la Ivy League, pero estaba orgullosa de ello. Necesitaba que mis padres cubrieran los $4,000 restantes por semestre. Llevé la carta de ayuda financiera a la cena como si estuviera presentando un caso ante un jurado. Mi padre apenas la miró. Mi madre ni siquiera levantó la vista de su plato. Ya gastamos suficiente en ti, dijo. Entre las facturas del hospital, tus brackets y ese inhalador que necesitabas cada invierno, Cassidy, simplemente no lo tenemos. Ese mismo mes, mis padres firmaron un cheque para cubrir la matrícula completa de Brianna en un programa privado de enfermería. $28,000. Sin beca parcial. Sin preguntas. Así que trabajé en 2 empleos. Barista a las 6 de la mañana, ingreso de datos en una agencia temporal hasta las 10 de la noche. Me tomó 5 años terminar lo que debió haber tomado 4. Pero me gradué con un título en contabilidad y 0 deudas. Nadie vino a mi ceremonia. Usé mi birrete sola en medio de una multitud de extraños y sus familias que celebraban. Y aún así, seguí apareciendo. Cada Navidad conducía 2 horas con regalos que había envuelto yo misma. Cada acción de gracias llevaba postre que nadie había pedido. Me sentaba al final de la mesa. Dormía en el sofá mientras Brianna tenía el cuarto de huéspedes con la colcha que hizo mi abuela. Llamaba a mi madre todos los domingos por la tarde. Ella contestaba tal vez una de cada 3 llamadas. Me decía a mí misma que era suficiente. Que si seguía intentando, algo cambiaría. Que el amor estaba ahí, solo enterrado bajo años de hábito, estrés financiero y viejos resentimientos. No estaba tratando de ganarme su amor. Pensaba que ya lo tenía, solo atrapado bajo algo que aún no había descubierto cómo mover. Hasta hace 3 meses, cuando descubrí lo que mi hermana realmente había estado haciendo a espaldas de todos. Todo comenzó en una cafetería. Estaba comprando un café con leche antes del trabajo un martes cuando vi a una mujer saludándome desde una mesa del rincón. Me tomó un segundo reconocerla. Megan Holt. Ella y Brianna habían estado en el mismo programa de enfermería. Cassidy, ¿verdad? La hermana de Brianna. Apartó la silla frente a ella. ¿Cómo está Bri? No la he visto desde... Dios, el primer semestre. Casi la corregí. Brianna le había estado diciendo a la familia que era enfermera registrada durante 8 años. Hablaba de pacientes que había salvado, turnos nocturnos que la agotaban, la vocación que había encontrado. Primer semestre, repetí. La expresión de Megan cambió. Sí, dejó de aparecer después de octubre. Pensé que se había transferido, pero... Inclinó la cabeza. Espera, ¿tu familia no sabe que abandonó? Dejé mi café con mucho cuidado. Solo asumí que todos lo sabían, continuó Megan. Nunca terminó el programa. Ni siquiera llegó al segundo año. Conduje a casa en estado de shock. Las manos me temblaban tanto que tuve que estacionarme 2 veces para respirar. Esa noche busqué en Google el programa de enfermería. Llamé al departamento de registros haciéndome pasar por una verificadora de empleo. Confirmaron lo que Megan había dicho: Brianna Thornton asistió a un semestre. No se graduó. No hay título.
Durante 8 años, Brianna había estado mintiendo. Me tomó 2 semanas juntar el coraje para confrontarla. La invité a cenar a mi apartamento un jueves por la noche. Abrí una botella de Pinot Grigio. La dejé hablar sobre su trabajo en el hospital, sobre los pacientes que supuestamente había visto esa semana. Después del tercer vaso de vino, solté la pregunta. Bri, ¿cuándo fue la última vez que realmente trabajaste como enfermera? Se congeló. El vaso quedó suspendido a medio camino hacia sus labios. ¿Qué? Me encontré con Megan Holt. Tu compañera de clase del primer semestre. El único semestre que completaste. El silencio llenó mi pequeña cocina como agua subiendo. Cass, yo puedo explicar. Entonces explica. Y lo hizo. Todo se derramó. El Pinot Grigio la había soltado, o tal vez solo estaba cansada de cargar con el peso de todas esas mentiras. Me contó que abandonó el programa de enfermería después de 4 meses porque era demasiado difícil. Que había estado trabajando en puestos administrativos temporales desde entonces. Trabajos de recepción. Entrada de datos. Nada médico. Pero nuestros padres habían invertido tanto dinero, tenían tantas expectativas. Así que mintió. Y siguió mintiendo. Y cada mentira construyó otra hasta que no había forma de salir excepto seguir adelante. ¿Y el dinero de la jubilación de mamá y papá? Presioné. ¿Los $40,000 que pidieron prestados para tu educación continua? Su rostro palideció. Nunca fue para cursos, ¿verdad? Negó con la cabeza. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero mi corazón se había vuelto duro y frío. ¿Y el collar de la abuela? ¿El que me hiciste confesar haber robado cuando tenía 14 años? Cass, por favor. Lo tomaste tú. Un asentimiento. Apenas perceptible. Pero fue suficiente. Brianna me contó todo esa noche. Cómo había robado el collar porque necesitaba dinero en efectivo rápidamente. Cómo culparme era más fácil que admitir su propio robo. Cómo había estado contándole a mamá historias sobre mí durante años, cosas pequeñas que me hacían ver irresponsable, desagradecida, difícil, solo para mantener el foco fuera de ella misma. Y yo grabé cada palabra. Mi teléfono estaba en la mesa, grabadora de voz activada, escondido debajo de una servilleta. 14 minutos de confesión. Sin editar. Sin filtrar. Cuando se fue esa noche tambaleándose ligeramente, me dijo, no vas a contarle a nadie, ¿verdad? No respondí. La reunión familiar estaba programada para 6 semanas después. La abuela Edith celebraba su 85º cumpleaños en su finca, el mismo lugar donde la familia se había reunido durante 40 años. 68 personas confirmaron su asistencia. Durante esas 6 semanas actué normalmente. Llamé a mi madre los domingos. Envié a Brianna mensajes de texto sobre cosas tontas. Nadie sabía del peso que cargaba en mi bolsillo, un archivo de audio de 14 minutos que podría cambiar todo. No estaba segura de si lo usaría. Parte de mí quería proteger a mi familia del dolor. Otra parte sabía que el silencio solo protegía a las personas equivocadas. Fue mi padre quien hizo la decisión por mí. La reunión era hermosa. Luces de cadena colgadas entre las magnolias. Mesas con manteles a cuadros rojos y blancos. El olor a barbacoa flotaba por toda la propiedad. La abuela Edith estaba radiante, rodeada de nietos y bisnietos. Después de la cena, mi padre pidió el micrófono. Dijo que quería hacer un brindis especial. Jolene y yo hemos sido bendecidos con 2 hijas, comenzó. Mi estómago se hundió. Pero solo una de ellas nos ha hecho realmente orgullosos. Se volvió hacia Brianna. Toda la habitación siguió su mirada. Brianna, desde el día en que naciste, has sido nuestra alegría. Trabajadora, dedicada, compasiva. Una enfermera que salva vidas todos los días. Mientras que tu hermana... Hizo una pausa. La multitud se quedó en silencio. Bueno, hicimos lo que pudimos. Risas. Algunas incómodas, otras genuinas. Algo dentro de mí se rompió. No con un chasquido dramático. Silenciosamente.
como hielo agrietándose. Caminé hacia el frente del patio. Mi abuela me vio primero. Sus ojos se abrieron. ¿Puedo decir algunas palabras? Mi padre vaciló, luego me entregó el micrófono con renuencia. Gracias, papá. Mi voz salió tranquila. Firme. Quiero brindar también. Por mi hermana Brianna. La enfermera que todos admiran. Brianna me miró, ojos suplicantes. Negué con la cabeza levemente. Excepto que hay algo que la familia debería saber. Brianna no es enfermera. Nunca se graduó del programa de enfermería. De hecho, abandonó después de 4 meses, hace 8 años. El silencio estalló en la multitud. 68 pares de ojos oscilaron entre Brianna y yo. Eso no es cierto, gritó mi madre. ¿Cómo te atreves a...? Tengo pruebas. Sostuve mi teléfono en alto. Una grabación de Brianna confesando todo. El título falso. Los $40,000 que robó de la cuenta de jubilación de mamá y papá. El collar de la abuela que me obligaron a disculparme por robar cuando tenía 14 años. Todo. Mi padre estaba blanco como el papel. Mi madre parecía que iba a vomitar. Brianna se había puesto de pie, retrocediendo. Cassidy, no hagas esto, susurró Brianna. ¿Por qué no? Has estado haciendo esto durante 22 años. Presioné reproducir. La voz de Brianna llenó el patio, clara y sin ambigüedades. Confesando el título falso. Admitiendo el robo de dinero. Detallando cómo culparme de sus errores se había convertido en su estrategia de supervivencia. La grabación duró 14 minutos. Ni una sola persona se movió. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Mi abuela habló primero. Su voz temblaba, no de debilidad, sino de rabia. Brianna Elizabeth Thornton, levántate. Brianna se puso de pie, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Es verdad? Abuela, yo... ¿Sí o no? Sí. Apenas un susurro. La abuela Edith se volvió hacia mis padres. Glenn. Jolene. ¿Sabían algo de esto? Por supuesto que no, exclamó mi padre. No teníamos idea de... Entonces revisen sus finanzas. Esta noche. Y averigüen exactamente cuánto les ha robado su hija. Se volvió hacia mí. Sus ojos aguados pero agudos me estudiaron. Cassidy, ¿por cuánto tiempo has sabido? 6 semanas, abuela. ¿Por qué esperaste hasta ahora? Miré a mi padre. Luego a mi madre. Finalmente a Brianna. Porque seguía esperando que alguien me defendiera. Solo una vez. Pero nadie lo hizo nunca. Así que tuve que defenderme yo misma. Mi abuela asintió lentamente. Bien por ti, cariño. Brianna salió corriendo del patio. Algunos de mis primos la siguieron. Mi madre se hundió en su silla, sollozando. Mi padre se quedó congelado, el micrófono aún en su mano. Yo me quedé allí de pie temblando, pero firme. Mi tía Ruth, quien había sido expulsada de la familia 3 años antes por cuestionar el trato hacia mí, caminó lentamente hacia el frente. Me envolvió en un abrazo. Te creo, susurró. Siempre te creí. Era pasada la medianoche cuando terminó la reunión. La mayoría de la familia se había ido. Quedábamos solo mi abuela, mis padres, mi tía Ruth y yo. Mi padre finalmente habló. Necesito ver esos extractos bancarios. Hazlo, dije. Pero cuando los veas, recuerda esto. Cada dólar que Brianna tomó podría haber sido mi matrícula universitaria. Podría haber sido mi ceremonia de graduación con ustedes en la audiencia. Podría haber sido cualquier cosa excepto lo que era, otra forma en que me hicieron invisible. Mi madre lloró más fuerte. No llores por mí ahora, mamá. Llora por la hija que tuviste y nunca viste. Salí de la reunión esa noche sintiéndome extrañamente ligera. Como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante 22 años y finalmente me hubiera dado permiso de dejarla caer. 2 días después, mi madre llamó. No contesté. Llamó de nuevo.
Y de nuevo. En la cuarta llamada contesté. Cassidy. Su voz era áspera. Tu padre y yo revisamos todo. 4 años de extractos. El total no era $40,000. Era $47,200. Cerré los ojos. Bryana estuvo robando hasta 2 meses antes de la reunión, continuó. Consultamos con un abogado. No estamos seguros de qué hacer todavía, pero necesitamos tiempo. Tómense todo el tiempo que necesiten. Cass, yo no sabía. Sobre el dinero, el collar. Te juro que no sabía. Creo que no sabías sobre esas cosas, mamá. Pero sí sabías cómo me trataron. No necesitabas una grabación para saber eso. Silencio. El tipo que se extiende hasta convertirse en su propia respuesta. Estaba tan asustada cuando naciste. Su voz se quebró. Los médicos nos dijeron que tal vez no sobrevivirías la primera noche. Y luego sobreviviste y las facturas llegaron, y tu padre y yo nos estábamos ahogando. Creo que... Se detuvo. Comenzó de nuevo. Creo que te culpé por algo que no fue tu culpa. Y una vez que empecé no pude descubrir cómo detenerme. Apreté el teléfono. Parte de mí, la niña de 14 años arrodillada en el piso de la sala, quería colgar. Otra parte, la parte que había pasado 22 años llamando cada domingo, se aferró. «Puedes perdonarme», susurró. «Aún no estoy lista para eso, mamá». Lo dije sin crueldad, sin filo, solo con honestidad. Pero no estoy cerrando la puerta. Un largo suspiro tembloroso de su lado. Si quieres una relación conmigo, continué, comienza con honestidad. No más elegir lados. No más borrarme de la familia. No más dejar que Bryana escriba la historia. No discutió. No desvió. Solo dijo, de acuerdo. No era resolución. Pero era la primera palabra honesta que me había dicho en 22 años. Han pasado 3 semanas desde la reunión. Eso nos trae hasta ahora, hasta hoy, mientras te cuento esta historia. La abuela Edith se reunió con su abogado el lunes después de la reunión, tal como prometió. El Nuevo Testamento divide su patrimonio equitativamente entre sus hijos y nietos, pero la porción de Bryana se mantiene en un fideicomiso condicional. Los términos son simples. Bryana debe reembolsar cada $1 que tomó de la cuenta de jubilación de nuestros padres y proporcionar prueba verificada de empleo y educación antes de que el fideicomiso libere los fondos. Sin lagunas. Sin atajos. Solo responsabilidad. Mi padre y su asesor financiero revisaron 4 años de extractos. El total no era $40,000. Era $47,200. Bryana había estado robando hasta 2 meses antes de la reunión. Glenn y Jolene están consultando con un abogado sobre sus opciones. Aún no han presentado nada. Creo que parte de ellos todavía está en shock. Bryana no ha hablado con nadie de la familia. Su apartamento en Augusta está vacío. Un primo pasó a revisar. El rumor a través de la familia es que se mudó a Nashville a vivir con su novio. No ha devuelto ni una sola llamada. En cuanto a la tía Ruth, la abuela Edith la invitó de vuelta al círculo familiar el día después de la reunión. 3 años de silencio rotos por una sola llamada telefónica. Ruth me contó después que Edith dijo, debí haberte escuchado. Debí haberlas escuchado a ambas. La semana pasada, recibí un correo electrónico de mi abuela. Sin lenguaje formal, sin jerga legal, solo una línea. Ven a visitarme cuando quieras, cariño. El cuarto de huéspedes es tuyo. Siempre lo fue. Leí ese correo 4 veces, y a diferencia de la entrada del diario de mi madre de hace 22 años, la que decía que deseaba haberse detenido en uno, estas palabras no me hicieron desear que cambiaran. Eran exactamente correctas. Es un jueves por la tarde. Estoy sentada en mi apartamento, la misma cocina donde Bryana bebió 3 vasos de Pinot Grigio y desmanteló 22 años de sus propias mentiras. La mancha de vino en la mesa todavía está ahí. No la he limpiado. No estoy segura de por qué. La gente sigue preguntándome si me siento culpable, si me arrepiento de haber reproducido la grabación, si desearía haberlo manejado de manera diferente.
Aquí está mi respuesta honesta. No reproduje esa grabación para destruir a mi hermana. La reproduje porque durante 22 años, mi familia había estado contando una historia sobre mí que no era verdad. Y yo era la única persona que podía cambiar la narrativa. No con ira, no con discursos, solo con la verdad reproducida en voz alta en un espacio donde no podía ser susurrada y desechada. ¿Desearía que no hubiera llegado a eso? Cada día. Pero sé que habría pasado si me hubiera quedado en silencio. Mi abuela habría dejado su legado a una mentirosa. Mis padres habrían perdido más dinero que no podían permitirse. Y yo habría pasado el resto de mi vida sentada al final de la mesa esperando que alguien notara que estaba allí. Ya terminé de esperar. No de forma amarga. De forma libre. Todavía amo a mis padres. Todavía amo a mi hermana. Esa es la parte que la gente no entiende sobre establecer límites. No se trata de dejar de amar. Se trata de dejar de permitir que el amor se use como una correa. Mi teléfono vibra. Un mensaje de texto de mi papá. Pensando en ti hoy. 3 palabras. Sin disculpa. Sin gran gesto. Solo el reconocimiento de que existo, de que también soy su hija. No es perfecto. No es la familia que deseaba cuando tenía 10 años, presionando un certificado de concurso de escritura contra mi pecho en un auditorio vacío. Pero es real, y lo real es suficiente por ahora. El sábado pasado conduje a la finca de la abuela Edith. Las mesas de la reunión se habían ido. El proyector estaba guardado. Las luces de cadena todavía colgaban entre las magnolias, pero ahora estaban apagadas, solo cables oscuros y delgados contra el cielo de Georgia. La abuela esperaba en el porche en su mecedora, un vaso de té dulce sudando sobre la mesa auxiliar. Saludó cuando vio mi auto entrar en el camino. Y algo en ese saludo pequeño, ansioso, como un niño viendo a un amigo en la escuela, hizo que mi pecho doliera de la mejor manera posible. Me senté a su lado. No hablamos de Brianna. No hablamos de la grabación ni del testamento ni de la llamada telefónica de mi madre. Hablamos de su jardín. Las hortensias estaban floreciendo tarde este año. Hablamos de mi trabajo. Me habían ofrecido un pequeño aumento, y aplaudió como si hubiera ganado un Oscar. Hablamos de mi gata, Penny, que había aprendido a abrir el gabinete de la cocina y robar golosinas. La abuela se rió de eso. Una risa real del tipo que arruga toda su cara y la hace alcanzar mi brazo para estabilizarse. Cuéntame sobre tu vida, cariño, dijo finalmente. La versión real, no la que tu madre editó. Así que lo hice. Le conté sobre mi apartamento, mis carreras matutinas, el club de lectura al que me uní, la amiga que me enseñó a hacer masa madre. Cosas pequeñas, cosas verdaderas. Suenas feliz, dijo. Estoy llegando allí, abuela. Nos sentamos en ese porche hasta que salieron las luciérnagas. Sin drama, sin audiencia, sin actuación. Solo una abuela y su nieta, poniéndose al día con 22 años de conversaciones que deberían haber tenido hace mucho tiempo. Pasé 22 años siendo su carga. Pero resulta que lo más pesado que llevé no fue su decepción. Fue mi propio silencio. Y finalmente lo dejé caer. Antes de irme, aquí hay algunas cosas que toda esta experiencia me enseñó. Primero, el silencio no mantiene la paz. Solo permite que la voz más fuerte en la habitación escriba la historia. Segundo, proteger a alguien de la verdad no es amor. Es control usando un disfraz más bonito. Tercero, necesitas el permiso de nadie para dejar de ser invisible. Si algo de esto resonó contigo, si alguna vez has sido el chivo expiatorio de la familia, la persona pasada por alto, la que seguía apareciendo incluso cuando nadie te guardaba un asiento, quiero que sepas que no estás solo. Deja un comentario y cuéntame tu historia. Leo cada uno de ellos. Y si quieres más historias como esta, las he enlazado en la descripción abajo. Presiona suscribirse y activa la campana para no perderte la próxima. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Significa más de lo que imaginas.